Vamos a hablar acerca de los grupos de la tabla periódica. Una forma sencilla de pensar en esto es comenzar con las columnas. La convención estándar es enumerarlas. Esta es la primera columna, así que este es el grupo 1. La segunda columna es el grupo 2. El grupo 3, grupo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y algunos de ustedes seguramente están pensando, ¿qué pasa con estos elementos del bloque F que están aquí abajo? Si dibujáramos la tabla periódica apropiadamente, estos estarían aquí y tendríamos que desplazar todo esto desde el bloque D y el bloque P hacia la derecha para hacer espacio para los elementos del bloque F, pero lo común es que no los enumeramos. Lo interesante de la tabla periódica y la razón por la que nos tomamos el trabajo de llamar grupos a estas columnas es porque la mayor parte de los elementos en una columna, aunque hay muchas excepciones, tienen propiedades muy semejantes. Esto es porque los elementos en una columna o en un grupo tienden a tener el mismo número de electrones en su capa o nivel energético más externo. Es decir, tienden a tener el mismo número de electrones de valencia y estos electrones de valencia o los electrones en la capa más externa tienden a coincidir, aunque con leves variaciones. Los electrones que tienden a reaccionar son los que están en el nivel energético más externo, aunque hay varias e interesantes excepciones a esto en los metales de transición, en el bloque D, pero ahora no entraremos en esos detalles. Pensemos un poco en los grupos que vamos a ver y por qué reaccionan de forma similar. Veamos el grupo 1, aunque el hidrógeno es un elemento aparte, porque no trata de tener 8 electrones de valencia. El hidrógeno en la primera capa o nivel trata de tener 2 electrones de valencia, como los tiene el helio, porque el hidrógeno no tiene mucho en común con todos los demás del grupo 1. Si hacemos a un lado el hidrógeno, el grupo 1 es conocido como los metales alcalinos, y el hidrógeno no se considera un metal alcalino. Estos son los metales alcalinos. ¿Y por qué todos estos tienen propiedades similares? Para responder a esto tenemos que ver la configuración de los electrones. Por ejemplo, la configuración de los electrones del litio va a ser la misma que la configuración de los electrones del helio. Luego vemos que el segundo nivel, 2s1, tiene un electrón de valencia, tiene un electrón en su nivel más externo. ¿Y qué hay del sodio? El sodio va a tener la misma configuración de electrones que el neón y luego tiene 3s1. Nuevamente tiene un electrón de valencia, un electrón en su nivel más externo. Así que todos estos elementos anaranjados tienen un electrón de valencia y tratan de alcanzar la regla del octeto, que es como un nirvana estable para los átomos, de manera que pueden imaginar que son reactivos y cuando reaccionan tienden a perder este electrón en su nivel más externo. Y este es el caso. Estos metales alcalinos son muy reactivos y tienen propiedades muy similares. Son brillantes y suaves, y debido a que son tan reactivos, son difíciles de encontrar sin que hayan reaccionado con otros elementos. Sigamos viendo los otros grupos. Si vemos el que está inmediatamente a la derecha, a este grupo 2 de aquí, se le llama de metales alcalinotérreos, y nuevamente tienen muchas propiedades similares porque tienen 2 electrones de valencia, 2 electrones en su nivel más externo. Aunque no son tan reactivos como los del grupo 1, para ellos es más fácil perder 2 electrones que ganar otros 6 electrones para completar 8, así que tienden a ser más o menos reactivos y tienden a perder esos 2 electrones. Ahora, algo interesante sucede cuando llegamos al bloque D, y estudiamos esto cuando vimos la configuración de los electrones, pero si vemos la configuración de electrones del escandio, vamos a escribirlo en magenta. La configuración electrónica del escandio va a ser igual a la del argón, y el principio de Aufbau nos dice que en la configuración de electrones tenemos 4s2, igual que el calcio, pero en el mismo principio de Aufbau nos dice que tendremos un electrón en 3D, así que es argón, luego 3d1, 4s2, y para ordenar bien los niveles, permítanme poner 3d1 antes que 4s2. Y cuando las personas piensan en el principio de Aufbau, se imaginan que todos los elementos de este bloque D de alguna manera llenan el subnivel D. Ahora, como hemos visto en otros videos, esto no es del todo cierto, pero cuando conceptualizamos la configuración de electrones puede ser útil.
Luego llegamos aquí y comenzamos a llenar el subnivel P. Así que, por ejemplo, si vemos la configuración de electrones de, digamos, el carbono va a tener la misma configuración de electrones que el helio. Y luego vamos a llenar el subnivel 2s2 y luego 2p2. Así que 2p2. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Bueno, en su segundo nivel, su nivel más externo, tiene 2 más 2. Tiene 4 electrones de valencia y esto se cumple para los elementos de este grupo. Debido a esto, el carbono tiene una capacidad de formar enlaces como el silicón y otros elementos en este grupo. Y así podemos continuar. Por ejemplo, el oxígeno y el azufre. Estos dos quieren tomar 2 electrones de algo más, porque ellos tienen 6 electrones de valencia y quieren tener 8, por lo que forman enlaces de manera similar. Tenemos este grupo amarillo de los halógenos. Tiene un nombre especial, son los halógenos, y estos son muy reactivos porque tienen 7 electrones de valencia. Les encantaría tener un electrón más de valencia, por lo que les encanta reaccionar, especialmente con los metales alcalinos de aquí. Y finalmente llegamos aquí, al nirvana atómico de los gases nobles. Este es otro nombre para este grupo 18, gases nobles. Y todos tienen la propiedad de ser no reactivos. ¿Por qué no reaccionan? Porque han llenado su nivel más externo. No tienen necesidad, son nobles. Están por encima de esa lucha. No tienen la necesidad de reaccionar con nadie más.